Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón del día de hoy se titula Cuando el amor arde con ira. Subtítulo: La ira que abre las puertas del cielo. Basado en Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de esta enseñanza es que, conociendo la naturaleza del falso cristianismo y la falsa religión en general, sepas distinguir el verdadero de la falsificación. Todo esto con la esperanza de que uses los medios que Dios provee para que seas salvo de su juicio y no te pierdas. Esto es muy importante para nosotros y para todos porque, por ejemplo, muchos se preguntan hoy en día: ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas fracciones? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Tantas denominaciones? ¿Qué pasa ahí? Y ahí, claro, si tú ves todo lo que se llama cristianismo, hay muchas cosas que se hacen llamar cristianismo. Tenemos el catolicismo romano, tenemos los ortodoxos del oriente, tenemos iglesias metodistas, tenemos iglesias pentecostales, bautistas, reformadas, presbiterianas, anglicanas, bautistas reformadas, y algunos ven esta diversidad de cosas que se hacen llamar cristianismo y lo usan como un argumento en contra de la fe y dicen: bueno, si vinieran de Dios no habrían divisiones, sería todo una misma unidad. No tendría por qué haber divisiones si es que Dios está detrás de todo esto. Y así muchos se alejan de la fe en su totalidad y no llegan a conocer la verdad que hay detrás de todo esto. Pero mientras que a algunos les importa la unidad de una manera exacerbada, como estos que mencionamos, a otros no les importa en absoluto y dicen: todos somos cristianos, son simplemente diferentes formas de lo mismo, Dios es flexible y no hay realmente una línea divisoria que separe el verdadero cristianismo y el falso cristianismo. Sin embargo, estas mismas personas, la mayoría de las veces, son incapaces de responder la pregunta más simple del cristianismo: ¿cuál es el mensaje principal del cristianismo? Finalmente, su religión se convierte en una especie de juego de rol en donde todos juegan a la iglesia como un teatro, pero nada tiene sentido ni conexión con sus vidas y nada tiene un peso realmente. Y esto produce confusión, por supuesto. Este pasaje del libro de Juan entonces nos va a mostrar cuál es la actitud del Señor para con las falsificaciones de la fe, su testimonio de la naturaleza de las mismas, de estas falsificaciones, y sobre qué va a pasar con todas estas falsificaciones. Y vamos a aprender lo siguiente, 3 puntos. El primero es que el Señor tiene su ira justa en contra de las falsificaciones de la fe. El segundo es que la fe se falsifica cuando el fin de la fe cambia desde la comunión con Dios al buen pasar del hombre. Y en tercer lugar, que está decretado que toda falsificación va a ser purgada de esta tierra, completamente eliminada de un día en adelante.
Vamos entonces a partir con una observación a partir de esto que leíamos. El relato nos decía que con un azote de cuerdas el Señor virtualmente detuvo la operación que tenían los judíos en el templo. Y es importante que entendamos bien el contexto de todo esto que estaba haciendo el Señor. Para entenderla bien, tenemos que entender por qué el Señor muestra esta ira y muestra esta expresión de indignación frente a lo que estaba viendo. Y lo primero que tenemos que entender es que, esto ocurre en el contexto de Israel, o el pueblo que Dios creó, que Dios instituyó en el pasado, en donde Él instauró la religión. Y en primer lugar, entonces, tenemos que entender de que Cristo tenía la autoridad para hacer esto que hizo. No fue un arrebato impulsivo, sino fue la ejecución de una autoridad que tenía Cristo. Porque Él, de cierta manera, y no solo de cierta manera, sino que Él tenía el cargo de autoridad más grande de todo Israel. Él era el Mesías, el ungido, el elegido especial de Dios, que había sido prometido de antemano por Dios y que reunía las funciones de rey, de sumo sacerdote y de profeta de Israel. Ahora, si bien es cierto, su rol no fue reconocido por los judíos, pero esto fue culpa de la infidelidad de los judíos, no de la falta de claridad de Dios, quien básicamente cumplió todas las profecías que dijo que iban a ser cumplidas por el Cristo. Entonces, a pesar de que los judíos no reconocieron a Jesús como el Cristo, ante los ojos de Dios, el Señor estaba más que justificado para realizar todo esto que hizo en el templo. Eso en primer lugar, el Señor estaba haciendo una ejecución de su autoridad sobre Israel. En segundo lugar, la perversión de la religión por parte de los judíos era realmente abominable. Vamos a entender algunas cosas de cómo Dios instituyó la religión judía para que entendamos por qué el Señor se indigna tanto. Dios diseñó la religión judía y les dijo que era necesario que ofrecieran sacrificios por medio de sacerdotes en el templo para tener una comunión con Él. Y los sacrificios cumplían tres funciones. La primera era ilustrar a los judíos la necesidad que tenían del sacrificio de un Salvador que Dios había prometido para la salvación de sus almas. Ellos sacrificaban animales en representación de la necesidad que tenían del sacrificio de Cristo, en otras palabras. La segunda función era proveer una manera para los creyentes, para que los que creían en la promesa del Salvador, la promesa de Cristo, para que ellos pudieran tener una comunión sincera con Dios y vivir una vida para Él en esos tiempos. Era una forma de expresar amor por Dios para esos creyentes que creían en el Cristo que habría de venir. Y en tercer lugar, la función era la de mantener como nación de Israel una buena relación con Dios para que recibieran su bendición y no su maldición. Y eso era parte del trato que tenía Dios con Israel y la religión que tenía con Israel. Y lo que tenemos que entender aquí es que Dios fue sumamente compasivo con estos sacrificios. Estos sacrificios querían y estaban mostrando la compasión y la gracia de Dios. El que tenía recursos, por tanto, que ofreciera bueyes. Los bueyes eran el sacrificio para los que tenían hartos recursos, suficientes recursos. El que no tuviera para un buey tenía que ofrecer ovejas. ¿Ya? Y el que no tuviera para una oveja tenía que ofrecer palomas. Y el que no tuviera ni siquiera para palomas, que ofreciera una pequeña cantidad de harina.
El espíritu era este. No importa cuál sea tu situación, no importa quién seas, siempre puedes tener comunión con Dios. A Dios no le interesa la ofrenda que tú des por lo grande que sea, sino por lo sincero. A Dios solo le importa la ofrenda como una expresión de un corazón que lo ama en base a ese Salvador que Dios iba a enviar. Y para eso Dios puso el templo también, para que hubiera una expresión de ese amor sincero a Dios por todo lo que Dios había hecho, por todo lo que Dios estaba haciendo y por todo lo que Dios iba a hacer a través de Cristo. Y lo que hicieron los comerciantes con esto fue terrible. Ellos habían pervertido todo esto y lo habían convertido en un sistema para el lucro personal. El templo, para empezar, solo aceptaba monedas que emitían los cambistas. Por otras monedas, no aceptaban cualquier moneda, solo las monedas que ellos emitían. Y frecuentemente a tasas muy injustas. Los judíos pobres ya no podían criar a sus palomas o conseguirlas por su cuenta, porque los sacerdotes, ellos eran los que aprobaban o no los sacrificios. Entonces, ellos eran los encargados de verificar que estas víctimas para ser ofrecidas, ya sea bueyes, ovejas, etc., estaban en buenas condiciones. Y ellos solo aprobaban las que se podían comprar en el templo. Lo mismo con las ovejas y los bueyes. Entonces ellos estaban privando a todos los que no tenían, los que no pasaban por los cambistas. Y así lo que Dios diseñó para que los creyentes tuvieran comunión sincera con Él fue convertido en un lugar de negocio en donde solo los conectados, solo los ricos y deseables podían tener una supuesta comunión con Dios. Entonces el Señor estaba indignado porque los sacerdotes habían suplantado a Dios y su religión y se habían puesto ellos mismos efectivamente como jueces que decidían quién podía tener o no comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos estaban filtrando a través de este sistema quién podía o no tener comunión con Dios. Habiendo entendido esto, entonces, ahora podemos entender el corazón de Dios. Esto era un acto de amor de Dios y un amor a Dios por parte del Señor Jesucristo. El azote de cuerda estamos hablando y terminar con este sistema era un acto de amor a los creyentes y de amor a los perdidos para que no se les privara de reconciliarse con Dios y tener comunión con Él. Por esa razón este sermón se titula La ira que abre las puertas del cielo, como subtítulo, o cuando el amor arde con ira. Y esto nos lleva al primer punto. El Señor tiene su ira justa en contra de las falsificaciones de la fe. Hablemos un poco de las falsificaciones de la fe para comenzar. Porque como decíamos, muchos dicen, si hay tanta división entre ustedes, ¿cómo Dios va a estar apoyando esto? ¿A cuál fe cristiana me dices que me aferra, la tuya o la de este otro? No hay cómo elegir, dicen. Pero la respuesta es simple y es clara en las Escrituras, porque hay un agente de maldad espiritual que se infiltra en las iglesias y les infecta hasta que produce divisiones. Satanás tiene una influencia espiritual por medio de las falsas religiones, filosofías y políticas que inventa y promueve. Así que no es extraño que muchos tengan una intuición de que hay una organización que busca el control mundial. La palabra nos declara que sí hay una organización que busca el control mundial, pero no está hecha por seres humanos, sino que por ángeles enemigos de Dios. Estos ángeles, liderados por Satanás, de una manera u otra, logran implantar estas cosas en la sociedad. Y a partir de esto, aparecen de vez en cuando en las iglesias personas que creen que estas ideas, que son originalmente demoníacas, son compatibles con la fe cristiana, y estas personas se hacen miembros de las iglesias y comienzan a ganar influencia. Finalmente, los cristianos fieles terminan siendo desplazados o desplazando a estas personas, y por eso se forman divisiones. Por tanto, ¿de qué tendríamos que preocuparnos? Tenemos que preocuparnos si no hay ninguna división, pero haciéndolas, sabiendo que hay divisiones, podemos saber que la fe cristiana verdadera está siendo preservada en algún lado. Hay personas que se están separando de las mentiras y las políticas, filosofías y religiones falsas
que están infiltrándose en la iglesia y están buscando preservar la fe verdadera. Entonces, con estas divisiones vemos cómo Dios está cuidando de su iglesia. Son una señal de lo contrario. Dios está detrás de esto y esto lo vemos en que hay divisiones. En la misma palabra dice, es necesario que hayan divisiones entre ustedes para que se muestren los que están aprobados. Entonces Dios no es un Dios que dice, no me importa con qué conciencia o qué métodos utilizan para adorarme mientras profesen estas cosas y digan las cosas correctas. Y esto es relevante porque muchos piensan que ser cristiano es simplemente simpatizar con la fe cristiana o con Cristo como un personaje histórico, pero Dios lo ve de otra manera. Muchos dicen, por ejemplo, no, si yo soy muy creyente. Yo por ejemplo, tengo muchos amigos cristianos, yo voy a la iglesia de repente y me gustan las iglesias, voy para allá, voy para acá y a mí me gusta y me siento muy bien ahí. Otros dicen, yo simpatizo con Cristo, yo creo que Cristo es el Salvador y yo creo que Él existió y Él murió por los pecados, pero como una historia lejana que de alguna forma misteriosa a mí beneficia. Pero Dios no lo ve así, no ve esa expresión como algo válido. Este acto del Señor Jesús demuestra que Él no tolera que se pervierta la adoración, que se pervierta la religión. El Señor tiene un celo por la verdadera fe. Y Él mismo promete y se ha encargado de cumplir con preservar la verdadera religión todos estos años. Por esta razón, querido amigo, no puedes excusarte detrás de esta noción de que la diversidad de opiniones implica que la verdad se perdió. Todo lo contrario, la diversidad de opiniones implica que la verdad está en algún lado. Ahora alguno podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios no destruye las falsas religiones? ¿Por qué permite que estos hombres permanezcan y sigan mintiendo y haciendo de las suyas? Bueno, la palabra también da respuesta a eso. Dios tiene paciencia y no se complace en castigar al impío. Pero en su paciencia, Él está revelando cosas sobre el corazón humano por medio de estas falsas religiones también. Porque para que haya seguidores y hay una religión y hay una institución, tiene que haber una demanda. Y para que haya una demanda, las personas tienen que estar amando lo que Dios detesta con ira santa. La misma palabra enseña que Dios permite estas cosas porque les son útiles. ¿Pero útiles para qué? Bueno, como una forma de condenar a los que le odian. Dios permite que Satanás obre y llama a aquellos que tienen comezón de oír en términos bíblicos, que quieren escuchar estas cositas para calmar sus conciencias a veces, o a veces para tener un sentido de salvación o de espiritualidad que todos necesitamos. Por esto hay muchas personas que van a las iglesias pero no les interesa escuchar la enseñanza de la palabra para tener una relación y comunión cada vez más profunda y significativa con Dios, sino que van por estas otras cosas, van por quizás tener un club social o van por una noción de terapia espiritual o van por alguna esperanza de ganancia o cosas similares. Cabe destacar que toda religión es una perversión del cristianismo. ¿Ya? No solamente los falsos cristianismos, sino que toda religión puede ser entendida como una perversión del cristianismo. ¿Y por qué digo eso? Porque alguien podría decir, pero el cristianismo nace recién hace 2 milenios. ¿Por qué tú dices que las religiones antiguas, más viejas que el cristianismo, serían una falsificación del cristianismo, por ejemplo? Bueno, porque Dios prometió que vendría a Cristo desde que ocurrió el primer pecado del hombre. Y es esta religión que se instauró en los primeros días de la humanidad la que se comienza a distorsionar y comienza a convertirse en todas las religiones del mundo. Por ejemplo, los sacrificios que originalmente eran de animales se pervirtieron y luego se empezaron a sacrificar humanos, sacrificar niños, mujeres y toda una serie de cosas.
Por eso hay una noción general del problema del mal del ser humano, de que hay un problema, que hay una maldad del ser humano y que debe lidiarse con esa maldad. Por eso hay una idea de un lugar bueno y un lugar malo para pasar la eternidad, una lucha entre el bien y el mal. Todas estas cosas vienen de la religión original, que es la que Dios instauró en los primeros días y que podemos ver en los primeros versículos de la palabra, cuando vemos que Caín y Abel van a hacer ofrendas a Dios, van a sacrificar algún animal o alguna ofrenda de la cosecha. Todas estas cosas, entonces, toda la religión humana viene o parte de esa religión original. Y ojo, cuando Dios crea al pueblo de Israel, simplemente está recuperando o extrayendo esa religión de los primeros días. Y la religión de Israel aquí apuntaba a la religión, a la figura de la fe cristiana. Entonces, de cierta manera, entendemos que todo lo que ha hecho el hombre desde el principio en la religión es una perversión de lo que vendría a ser la fe cristiana. Así que, querido amigo, de cierta manera, esta ira de Dios se extienda a todo lo que no es la fe cristiana, para que sepas cómo se siente Dios con todo esto y el temor que deberías sentir con todo esto. Por eso tienes que tomarte en serio este asunto, querido amigo. Esto no es algo ligero lo que estamos planteando acá, lo que enseñan las Escrituras. No tienes una excusa, no tienes esa excusa de disposición de que porque hay diversidad a Dios no le va a importar. No, Dios ya tiene muy revelado qué es lo que va a hacer con todo esto y vamos a estar expresándolo más tarde, pero Él ya expresó que Él detesta todas estas religiones, declaró que ya está claro cuál es la naturaleza de la verdadera religión y nadie, absolutamente nadie tiene excusa al respecto. Y esto nos lleva a la segunda observación de esta tarde. Vemos en el relato que leíamos que con el azote de las cuerdas, hizo tres cosas que nos muestran contra qué cosas en específico tiene su ira a la religión. En primer lugar, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes. En segundo lugar, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y en tercer lugar, dijo a los que vendían palomas: quitad de ahí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Tenemos que entender de que cuando leemos los evangelios, todo lo que hace el Señor lo hace de manera profética. Y todo lo que escriben los apóstoles lo hacen escogiendo qué escribir. Y lo escogen por una razón. Entonces, cuando leemos estas tres cosas, no tenemos que pensar en una enumeración general que hacen los apóstoles cuando escriben, sino que son tres representaciones, tres cosas representativas de algo mayor. En este caso, son tres falsificaciones de la religión verdadera que él desprecia. Y esto nos lleva al segundo punto. La fe se falsifica cuando el fin cambia de la comunión con Dios al buen pasar del ser humano en esta vida. Estas tres falsificaciones se pueden justamente describir como un sistema para el buen pasar del ser humano en esta vida. Entonces, la primera falsificación es la falsificación del acceso a Dios. El sistema sacrificial que instauró Dios debía ser una puerta abierta hacia la gracia de Dios. Eso eran los sacrificios que ellos hacían. Pero al convertirlo en un mercado, los líderes religiosos distorsionaron este acceso. Ya no se trataba de venir con un corazón contrito, sino que con tener dinero en la mano. De eso se empezó a tratar. Jesús expulsa no solo a los comerciantes, sino también a los animales. Y eso está señalando que el camino hacia Dios no está a la venta. No es algo que se puede comprar. La fe falsificada pone barreras donde Dios ha ofrecido entrada gratuita por medio del arrepentimiento y la fe. Pone barreras donde Dios no puso barreras. Donde Dios abrió las puertas, pone un límite. Esa es la primera falsificación que vemos. La segunda es la falsificación de la motivación del corazón. Aquí Jesús toca el nervio del sistema, la avaricia disfrazada de piedad. Las mesas eran los altares del Dios de dinero dentro del templo de Dios. Eran muestras de que el ídolo ahí era el dinero. Las monedas eran el verdadero objeto de devoción, aquella cosa que se estaba adorando ahí. El corazón ya no adoraba a Dios, sino al beneficio. Jesús las esparce porque lo que era sagrado se había mezclado con lo corrupto. La fe falsificada así usa a Dios como un medio para obtener ganancias en vez de rendirse a Él como tesoro supremo.
Dios es el tesoro supremo. Y eso es lo que enseña la verdadera religión. Y por último vemos una falsificación del culto como comunión con Dios. Las palomas representaban la provisión de Dios para los más humildes. Jesús no las vuelca. Observamos, Él habla, porque ahí hay algo más tierno. El clamor de los pobres está siendo ahogado por una maquinaria religiosa que Dios no mandó. El templo, lugar de un encuentro íntimo con Dios, y el pecador, por cierto, fue convertido en una transacción fría, en un ritual, en un yo hago A y tú haces B, en un mecanismo meramente. La fe falsificada así reduce la adoración a una mera rutina, a mercancía, a un sistema frío. Pero Cristo viene a restaurar una comunión viva con el Padre, algo que involucra a personas con sus contextos, con sus vidas enteras. Ahora, esto es lo que pasaba antes. Y ciertamente nos reflejan algo, pero cabe destacar que así como en los tiempos del Señor, el falso cristianismo se disfraza del verdadero también en nuestros días. Puede disfrazarse de lenguaje religioso también, y eso es lo que vemos. Así vemos una falsificación del acceso a Dios y se escucha una idea de gracia con condiciones ocultas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, iglesias o ministerios que enseñan que para ser verdaderamente bendecido, verdaderamente sanado o salvo, necesitas sembrar una ofrenda económica. En lenguaje bíblico se habla de sembrar, se habla de un altar, se habla de pactos con Dios, pero la implicación es una herejía, es un error que Dios detesta, que es que la gracia de Dios, queda condicionada a una transacción de dinero. Y esto es similar a cómo los cambistas bloquean el acceso libre a Dios con unas tarifas que se disfrazan de fe finalmente. ¿Y cómo aplicamos esto? Bueno, la fe verdadera proclama que Cristo ya pagó el precio completo de los pecados del hombre. Tú y yo, querido amigo, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de Dios. De esto se trata. Merecemos ir al infierno por lo que hemos hecho, porque Dios es un Dios santo y perfecto. La verdadera fe proclama que Cristo ya pagó el precio completo de esa maldad. Y el arrepentido, el que se arrepiente por medio de la fe en Él, puede venir sin oro ni plata, solo con un corazón quebrantado. Eso es suficiente a los ojos de Dios. Entonces, la falsificación del acceso a Dios se presenta de una manera, pero pone condiciones ocultas. Dios no pone tales condiciones. Otra falsificación es la falsificación del corazón, lo que podríamos llamar la adoración interesada. Y ahí vemos, por ejemplo, eventos o iglesias en donde la adoración se ha convertido ¿en qué? En un espectáculo, en luces, emociones exaltadas, frases poderosas, pero todo apunta a una experiencia personal exaltada, no a la gloria de Dios, no a la santidad de Dios. Se usa a Dios como un medio para sentirme bien, no como un fin supremo al cual debemos apuntar. Entonces, como las mesas volcadas, el corazón está puesto en lo que se puede obtener, no en aquel que debe ser adorado, que es Dios. Pero la fe verdadera es distinta. La fe verdadera ama a Dios por quien es, no por lo que da, y busca la cruz antes que el espectáculo, que el escenario y ser el protagonista de algo. Y por último tenemos la falsificación del culto. Una comunión superficial. Tenemos, por ejemplo, lugares donde se reduce el cristianismo a sentir a Dios, entre comillas, vivir mi propósito, entre comillas, o tener paz, entre comillas, sin enseñanza de la palabra, sin arrepentimiento, sin la gravedad del pecado, sin oración. Muchos salen diciendo: qué bonito el culto, me gustó mucho, muy lindo el culto. Pero nunca se encontraron con la santidad de Dios, ni tampoco fueron confrontados con el Evangelio, este mensaje de salvación que nos habla tanto de la justicia como del amor de Dios. Y así como las palomas vendidas, el culto se ha convertido en una costumbre vacía, adaptada al gusto del consumidor, pero no busca una comunión viva, una amistad viva con el Padre. Pero la fe verdadera es distinta. La fe verdadera lleva al pecador una reverencia
delante de Dios, a una confesión de pecado delante de Dios y una transformación que va aprendiendo cada vez más de Dios, que va buscando decir, yo he estado fallando en esto, pero ahora quiero ser más como Cristo. Enséñame, Dios. Esa es la actitud que promueve la religión verdadera, no solo a un entretenimiento pseudo espiritual. Y esto nos lleva a la última observación. El Señor declara que la señal de la reforma de la religión era su resurrección. Los judíos le preguntaban, ¿qué señal haces de esto? ¿Qué señal haces tú de que esto viene de Dios? De que eres un verdadero profeta, que está hablando en nombre de Dios, haciendo esto en el nombre de Dios. El Señor les dice, en esencia, que va a resucitar en 3 días. Eso es lo que interpretan los apóstoles. Y Cristo efectivamente resucitó al 3er día como señal de la certeza del juicio final de Dios en contra de toda falsa religión y la restauración de una religión única, el cristianismo. Y de hecho, los judíos tuvieron un anticipo de esto, porque en el año 70, después de Cristo, el Señor destruyó el templo, usó al Imperio Romano para destruir este templo y dejarlo en ruinas, que por cierto todavía está en ruinas. Y esto nos lleva al último punto. Está decretado que toda falsificación será purgada de esta tierra de manera definitiva. Solo va a quedar una sola religión en este mundo, querido amigo. Y esta es basada en la verdad de la fe que predicamos hoy. Ahora bien, alguno podría decir ante esto, bueno, pero todos dicen lo mismo, todos dicen que su religión es la verdadera, todos dicen que su forma de cristianismo es la verdadera, es verdad. La diferencia está en que no todos pueden sustentar eso coherentemente. Nosotros lo que decimos es esto, querido amigo, lee la Biblia como la perfecta palabra de Dios, que no se contradice en ningún punto y que refleja sin ninguna incoherencia el corazón del Señor Jesús. No todo lo que sale en la Biblia es fácil de entender. Y la misma palabra es clara en eso, pero las verdades esenciales para la salvación que predicamos hoy están claramente enseñadas. Y una lectura ordinaria, que sea sincera por supuesto, es suficiente para entender que esto es lo que enseña la palabra. La Biblia son 66 libros y todos hablan del mismo tema principal. Si yo te mando un correo, amigo, tú no me entiendes, yo te puedo mandar otro para aclararte lo que dije en el anterior, para darte más contexto para entender. Y si no entiendes ese, te puedo enviar otro y otro y otro hasta que entiendas. Bueno, la Biblia son 66 libros que hablan del mismo tema para explicarte el mismo punto esencial. Y esa enseñanza es lo necesario para la salvación. La religión verdadera dice esto, querido amigo, a diferencia de las falsas religiones. Y ya abordamos algo de esto, pero lo vamos a enfatizar. Primero, no necesitas ofrecer un sacrificio para reconciliarte con Dios, porque Dios mismo entregó un sacrificio suficiente para ti. Y ese sacrificio es Cristo Jesús. Lo segundo es, te garantizo que en esta vida vas a tener problemas, te lo garantizo, querido amigo, pero que en todos ellos te voy a estar consolando para que tengas gozo siempre, sin importar cuál sea el problema en el cual estés viviendo. Y por último, te prometo que cuando venga el juicio de Dios, cuando yo venga a mi juicio para juzgar toda la maldad que han hecho en contra de mí, te voy a resucitar en gloria, te voy a transformar y te voy a declarar justo de manera pública, y dejarás de tener problemas y ya no vas a necesitar más consuelo. Eso es lo que dice la verdadera religión. Como decíamos, el sacrificio es Cristo, y esta figura hermosa estaba siendo pervertida por los sacerdotes. Y esto es lo que enseñan las Escrituras, que el justo pagó por los injustos, que aquel que no conoció pecado, que es Cristo, fue hecho pecado o fue hecho expiación para que pecadores como nosotros pudieran ser hechos justicia de Dios en Él. Hay un intercambio, nuestro pecado por su justicia. Él es verdaderamente Dios para representar a Dios, verdaderamente humano para representar a pecadores como nosotros, humanos, que vivió una vida de perfección para poder ser un sacrificio apropiado para pagar por pecadores como nosotros. Y en la cruz del Calvario, querido amigo, a Dios
Dios se complació en aplastar al Hijo, en castigarlo como un sustituto de pecadores como nosotros. Él cargó en la cuenta de Cristo los pecados de pecadores como nosotros. Y ahí derramó esa ira en Él. ¿Para qué? Para abrir las puertas del cielo. Y entonces pecadores como nosotros pudieran ser perdonados por medio de la fe en Él. Y por eso resucitó al tercer día, para que nosotros tengamos una señal clara de ese juicio que viene. Una señal clara de que Dios aceptó ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Los sacerdotes trataron de pervertir eso, pero Dios no permitió que esto se quedara ahí. Así que Cristo resucitó y hoy día tenemos este testimonio en las Escrituras. Y hoy día Dios te llama, al igual que en el principio del siglo, a que te arrepientas por medio de la fe en Él, confiando en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que las puertas del cielo están abiertas gracias a Él, que ahora tú reconozcas tu maldad delante de Dios, que vayas en Él, vayas a Él en oración y le digas: oh Dios, he pecado en contra de ti. Yo sé que tú estás ahí y estás por medio de Cristo escuchando a pecadores que se acercan a ti con ese arrepentimiento por medio de la fe. Perdóname, Dios amado, por lo que he hecho. Perdóname por mi pecado. He aquí yo confieso mis pecados, y le confiesas uno a uno los pecados de los que te acuerdes. No te vas a acordar de todos, pero no importa. Dios va a tomar eso, todo de lo que tú te acuerdas, y va a tomarlo por todos tus pecados que has cometido y los que vas a cometer también al futuro. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Te va a unir a Cristo, y por esa unión te va a declarar justo, eternamente justo, y jamás te va a separar de Cristo de nuevo. Y esas son las buenas noticias. Ese es el verdadero evangelio. Es la verdadera religión. Una religión en donde Dios abre las puertas del cielo y no permite que nadie las cierre. Para eso Cristo entonces resucitó. Para derrotar a Satanás. Para derrotar la influencia que privaba a pecadores de tener comunión genuina con Dios. Y hoy en día, a través de estos débiles esfuerzos que hacemos pecadores también, tú, querido amigo, puedes reconciliarte con Dios. Por eso, hoy día, Dios te llama a que te arrepientas entonces por medio de la fe en Cristo. Que reconozcas tu maldad, que reconozcas la gravedad del pecado, y que busques en Cristo y en su palabra una vida lejos de ese pecado. Que el Señor entonces te ayude a conocerlo a Él, te ayude a conocer su amor, pero también te ayuda a conocer esa ira justa que protege sus puertas del cielo y las deja abiertas para pecadores como nosotros. Que mires el amor de Dios también en esto. Que el Señor entonces te ayude a conocerlo a Él para su gloria.